Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Unos cuantos vagabundos se instalaron en el pueblo con el cuerpo aquejado por la enfermedad y moviéndose con lentitud. Una de ellas era una vieja bruja de rostro afilado y ceño fruncido permanentemente. No llevaba ni 3 días allí cuando robó 5 gallinas y 6 patos. Al ser descubierta, se dejó caer al suelo y montó en cólera, gritando y gimiendo: ¿acaso intentan acosar hasta la muerte a una mujer de 60 años? Luego estaba Kallen, un joven con una actitud insolente, el puente de la nariz torcido y una mirada esquiva. Lo sorprendieron espiando a una mujer respetable mientras se bañaba. Recibió una paliza, pero aún así tuvo la desfachatez de quedarse cerca, incluso atreviéndose a acusarla falsamente y exigir una indemnización por sus lesiones. Unos verdaderos sinvergüenzas. Al principio los evité como a la peste, pero no pude librarme de la reputación de joven viuda que supuestamente atrae problemas. Mi aspecto no es malo, mi casa es decente. Tejas verdes, un patio de ladrillo limpio, y vivo sola. De vez en cuando esa vieja bruja se paseaba por aquí, tocando las paredes y haciendo preguntas indiscretas sobre cuánto dinero me dejó mi difunto marido. En cuanto al sinvergüenza de Kallen, siempre tenía los ojos fijos en la ropa interior que colgaba en el patio. Cada vez que me veía, silbaba como un loco. Tenía un mal presentimiento. Y efectivamente en mitad de la noche se coló hasta mi puerta. Amara, mi amor platónico, abre. Lárgate, descarada. Volví a cerrar la puerta con llave, arrastré un pequeño armario para bloquear la entrada, bostecé y me fui directo a mi habitación. Estoy ocupada vendiendo donuts todos los días, levantándome tarde y temprano con apenas sueño. No tengo energía que perder con gentuza como él. Mientras dormitaba sentí un picor en la piel, acompañado de un hedor espeso y artificial que me llenaba la nariz. Abrí los ojos aturdida y vi a Kallen, con la cabeza gacha obsesivamente, lamiéndome el pie que sobresalía de la manta. Bajo la pálida luz de la luna que entraba por la ventana, su rostro deformado se veía aún más grotesco y aterrador. Grité presa del pánico, le di una patada que lo hizo caer al suelo y rápidamente agarré una bata para cubrirme. ¿Qué haces en mi cama? Fuera, fuera ahora mismo. Kallen se dio la vuelta, me inmovilizó las piernas y me abofeteó 2 veces con la fuerza de un rayo. Estaba aturdida, me daba vueltas la cabeza y sentía las mejillas arder como si me hubieran quemado. Zorra. Sigues fingiendo ser virtuosa, tu hombre lleva muerto varios años, te pavoneas a diario, si no para seducir hombres, entonces ¿para qué? Este joven amo vio lo desesperada que estás, así que me conmovió y vine a ayudarte a calmar ese deseo. Extendió su mano sudorosa y pegajosa y me acarició la pantorrilla. Estaba fría como la lengua de una serpiente y me puso la piel de gallina. Mientras estaba perdido en su frenesí, metí la mano debajo de la almohada, saqué el rodillo y lo estrellé con fuerza contra su nuca. Kallen gritó agarrándose la cabeza y maldiciendo, mientras seguía intentando abalanzarse sobre mí. Apunté directamente a su entrepierna y le di una fuerte patada, luego continué golpeándolo sin piedad con el rodillo. Kallen aulló agarrándose la cabeza hinchada, y salió corriendo, gateando y tropezando por encima del muro para escapar. Abrí la puerta trasera, salí de la casa en silencio y fui a buscar a Chifli. Me cubrí el rostro llorando y acusé a Kallen de intento de robo y asesinato. Mi ropa seguía desordenada. El jefe frunció el ceño ligeramente y abrió la boca para preguntarme, pero rápidamente le metí una moneda de plata en la mano. El jefe cerró la boca de inmediato, no dijo nada más al respecto y se volvió hacia el miembro del clan, afirmando que alguien había planeado un robo y un asesinato. A la mañana siguiente capturaron a Kallen. Tenía el rostro magullado e hinchado, pero se mantuvo desafiante sin mostrar miedo. De pie en el patio me miraba fijamente mientras me escondía entre la multitud, incluso silbando de forma provocativa. Simplemente había trepado por el muro de una viuda en plena noche. ¿Con qué motivo me arrestaste? Alguien a su lado levantó la mano para golpearlo, pero Kallen gritó: «¿Me estás pegando? ¿Intentas matarme? Mereces que te den una paliza por robo e intento de homicidio». ¿Quién dijo que yo cometí robo y homicidio? ¿Qué pruebas tienes? Escalaste el muro a medianoche.
Tus huellas siguen claramente marcadas en la pared. ¿Qué es eso sino una prueba? Kallen sonrió con desdén. Yo también tengo pruebas. Metió la mano en su túnica y sacó el corpiño interior de un bamay rosa pálido, mostrándolo en alto para que todos lo vieran. Es obvio que la viuda Zhang deseaba a un hombre joven y fuerte como yo y me sedujo para llevarme a su cama. Grité, me estás incriminando. Eso no es mío. Ja. Si no me lo diste, ¿cómo es que un hombre como yo tiene algo de mujer? Dices que no es tuyo, pero ¿acaso eso lo hace cierto? Entonces también debes tener pruebas. ¿Cómo podría probar eso? Kallen sonrió obscenamente. ¿Acaso no se usa el corpiño interior para que lo vean los hombres? Llama a alguien que haya visto tu corpiño para que sea testigo. A ver si es esto. O mejor aún, sacad todos vuestros corpiños y que todos comparen si este es vuestro. La multitud empezó a murmurar, sus miradas sospechosas fijas en mí. Temblaba de rabia, rechinando los dientes. ¿Acaso tu madre no era una mujer? ¿Por qué no vas y demuestras primero que este corpiño no le pertenece? Solía hablar con calma y comportarme con decoro. Esta tajante réplica hizo que muchos de los presentes se pusieran de mi lado. Kallen se quedó atónita y luego gritó, mi madre dice que me dio todos sus corpiños. Esta mujer es mía. Antes de que terminara, a la multitud le escupió sin cesar. Él, furioso, con el rostro desencajado, levantó de repente el corpiño y lo frotó contra su entrepierna. Una joven esposa que estaba cerca gritó aterrorizada. Kallen parecía lascivo, disfrutando plenamente de lo que hacía. Este corpiño. Nadie lo reclama, así que no debe pertenecer a una mujer. Si no tiene dueño, no es más que un trapo. Tengo la entrepierna sudada, y que si me limpio con él. Alguien maldijo furioso, pero Kallen le puso el trapo en la cara de inmediato. No me dejas limpiarme el sudor. Entonces, ¿a quién de su familia pertenece esto? A su esposa. El silencio se apoderó del lugar. Envalentonado exhibió el corpiño, su comportamiento se volvió cada vez más escandaloso, su mirada descarada clavada en mí. Viuda Zhang, díganos, ¿de quién es este corpiño? En cuanto terminó de hablar, la multitud volvió a estallar en un murmullo. Algunos hombres a los que antes había rechazado señalaron el corpiño, riéndose como si fuera un juego. Una oleada de ira me inundó. Grité, quiero denunciar esto al juez. El jefe envió inmediatamente a alguien a informar del suceso. Poco después, llegaron unos alguaciles yemeníes. Les conté lo ocurrido aquella noche. Kallen volvió a chillar. Claramente fuiste tú quien me llamó para que hiciera un dibujo. Tuve la amabilidad de ayudarte y ahora me acusan falsamente. Repliqué de inmediato delante del oficial. Señoría, si de verdad tuviéramos una aventura, ¿por qué habría necesitado escalar el muro? Y si tuviera la conciencia sucia, ¿por qué me atrevería a pedirle al jefe que lo arrestara? El alguacil escuchó, luego se hurgó la oreja con los dientes, con el rostro indiferente sin decir nada. En silencio le entregué unas monedas de plata, sonriendo con humildad. Solo tengo un pequeño puesto de comida callejera. Espero que su señoría nos visite a menudo. Me gano la vida por mi cuenta. No tengo tiempo para lidiar con rufianes como él. Le ruego, señoría, que dicte una sentencia justa. El alguacil sopesó la plata que tenía en la mano antes de guardarla rápidamente en su sotana. Apenas empezaba a sentir alivio cuando me gritó, ese joven no parece tan malo. Pero tú, viuda, traes mala suerte matando a tu marido. No tienes derecho a ser tan exigente. Le diste tu corpiño como prenda de amor, y ahora lo acusas de haberte hecho daño. Veo que solo eres una mujer voluble que finge ser una viuda casta. Kailin intervino de inmediato, adulándolo. Su señoría es brillante al ver su verdadera naturaleza. Esta zorra me arrullaba y jugaba conmigo al principio, luego exigió un regalo de compromiso de 100 talis de plata. Solo cuesta 5 tals ver a la cortesana más importante del burdel. ¿Cómo se atreve un don nadie como tú a exigir semejante precio? Se enfadó, me echó de la cama y así empezó todo este lío. Kailin y el alguacil intercambiaron una mirada cómplice. Supe al instante que estaban metidos en esto juntos, pero delante de tanta gente no podía permitirme perder.
Abrí la boca para protestar, pero el alguacil me apartó bruscamente. Me miró con furia, con voz amenazante. Le pegaste a alguien y luego te hiciste la víctima denunciándolo. Si sigues discutiendo, te llevaré a la cárcel de mujeres. 2 personas solteras metiéndose en la cama en plena noche, ¿acaso no es un asunto privado? El funcionario no se ocupa de los asuntos domésticos. Si de verdad hubiéramos tenido que controlarlo, ya les habría dado una paliza a todos ustedes, viejos sinvergüenzas que suben los precios. El alguacil se marchó pavoneándose, dejando un rastro de caos. Kailin fue llevada a rastras por hombres enviados por el jefe Lee, que seguía gritando a la multitud. ¿Con qué justificación me echan? Esto es un asunto doméstico entre la viuda Zhang y yo. Su propia familia no interviene. ¿Qué derecho tienen a entrometerse? Todo el mundo sabía que llevaba años viviendo solo, sin que ningún familiar me visitara. Escudriñé la multitud y vi a los aldeanos, cada uno con una expresión distinta, retrocediendo en silencio. Nunca faltaban los chismes a la puerta de una viuda. Todas las familias tenían hijas y nueras, nadie era tan insensato como para provocar una desgracia por algo que no le incumbía. Saqué la plata que había ahorrado con tanto esmero durante años, con la intención de encontrar al jefe Lee y suplicarle ayuda. Si él estaba dispuesto a interceder por mí, esos 2 vagabundos no se atreverían a actuar con tanta desfachatez delante de todo el pueblo. Me acerqué sigilosamente a la puerta trasera de la casa del jefe Lee. La puerta estaba entreabierta y oí claramente a los ancianos del clan hablando del asunto. Ese sinvergüenza de Kailin no vale para nada. Pero parece que su primo político trabaja como ayudante del condado. Ofender a un campesino por una viuda forastera, que ni siquiera es de aquí, no vale la pena. Finalmente concluyó el jefe Lee, la viuda Zhang es una persona sensata. Si viene a pedir ayuda, acepten la plata. Heat, si no lo tomamos, ¿acaso ese sinvergüenza no saldrá beneficiado? Pero no tenemos por qué defenderla. Al fin y al cabo, no es de los nuestros. La joven viuda Zhang es muy trabajadora. Podría haberse casado con un soltero. Pero ahora está enredada con ese vagabundo. Debe de estar exhibiéndose descaradamente. Bueno, al menos nos está librando de los hombres del pueblo. Estaban cotilleando obscenidades. Alguien incluso se rió y dijo: menuda suerte tiene ese sinvergüenza. Encontró una buena mujer. Apreté con fuerza la plata que había ahorrado, sintiendo un frío más intenso que el propio metal. Era un extraño. Mi difunto esposo tampoco era de aquí. Me llevó años establecerme en la comunidad. Con el paso del tiempo contribuí tanto como cualquier otro, desde reparar caminos hasta erigir monumentos. Invertí dinero y esfuerzo en cada proyecto comunitario. Dijeron que no se podía registrar a personas ajenas a la comunidad en el salón ancestral, y no discutí. Solo esperaba que el jefe Lee recordara mi sinceridad y me ofreciera ayuda. Creía que mi relación con los aldeanos no era tan mala. Pero cuando surgieron los problemas, el jefe Lee no me apoyó en absoluto. Al final, fue porque no tenía raíces ni respaldo. En comparación con ofender a alguien más, reprimirme era un precio más fácil de pagar. En ese momento solo quedaba un camino. Abandoné el pueblo en silencio y me dirigí a la capital del condado para encontrar al anciano erudito más bondadoso y pedirle que escribiera una petición en mi favor. Tras escuchar mi relato, la expresión del anciano erudito se ensombreció. Habló despacio. El magistrado del condado ha sido invitado a la Academia Prefectural para los exámenes provinciales. No volverá hasta dentro de 3 meses. Este magistrado asumió el cargo el año pasado. Es joven y dinámico, conocido por su integridad y la imparcialidad de sus sentencias. Pero con su partida, sus colaboradores más cercanos también se marcharon. Los únicos que quedan en Yaman pertenecen a las grandes familias locales, a quienes nunca les ha importado la injusticia, solo salvar las apariencias de sus clanes. 3 meses fue demasiado tiempo. Fue tiempo suficiente para que esos canallas me exprimieran hasta la última gota de sangre. Caminé lentamente por la calle, con el corazón helado. El viento me azotó la espalda, helándome el cuerpo. De repente oí un alboroto a lo lejos. Un nuevo grupo de vagabundos había entrado en la ciudad. Un corredor de bolsa estaba en medio de la multitud, agitando las manos mientras hablaba con entusiasmo.
Muchos eran personas sin hogar, hambrientas y harapientas, dispuestas a prostituirse por un lugar donde dormir. Pueden hacer muchos trabajos, siempre que alguien los contrate. Miré fijamente al grupo cubierto de mugre, luego me di la vuelta y caminé directamente hacia el intermediario. Al verme acercarme, me dedicó una sonrisa de bienvenida. Señorita, ¿a quién busca? Acabo de traer a una nodriza de una familia rica, también a una asistente de un erudito que sirvió a un jinsi. Y hay una chica que sabe tocar el cítara y llevar la contabilidad. Dime qué tipo quieres. Últimamente han llegado muchos vagabundos, tenemos mucho stock. Le pregunté directamente, ¿de verdad tenéis todos los tipos? Se echó a reír. Si yo no los tengo, no los encontrarás en ningún otro sitio. No pierdas el tiempo buscándolos. Parecía tener experiencia. Me tranquilicé y asentí preguntando, ¿hay alguno que haya matado a alguien? El corredor se quedó helado. Todos decían que entre los vagabundos se podía encontrar de todo. No creía que no pudiera encontrar a alguien más despiadado que esa canalla de Kailin. El corredor escuchó mi petición, examinó detenidamente mis ahorros, suspiró y asintió poniendo una sola condición: no debía preguntar sobre su pasado. Poco después, me llevó ante 3 personas que habían matado antes. El primero era un gigante corpulento con una cicatriz en forma de 100 pies que le recorría diagonalmente la frente hasta la barbilla. La segunda era una anciana de aspecto amable y voz suave. Tras apenas unas palabras, me habló como una familiar, pero empezó a toser sangre cada pocas frases. La última era una chica joven, de unos 16 o 17 años, que me miró con coquetería. Era alta, esbelta y poseía un atractivo indescriptible. Incluso siendo mujer, sentí la necesidad de mirarla 2 veces. Ninguna de ellas parecía haber quitado una vida jamás. Dije fríamente, esta chica no sirve. Si Kailin le toma cariño, solo traerá más problemas. El corredor dijo, si las otras 2 no pueden manejar la situación, puedes usar a esta chica como escudo. Lo que importa es protegerse. Eso es aún más inaceptable. La corredora añadió que se crió en un burdel y que tenía talento para el canto, el baile y la música. Es que ahora tiene la voz ronca, lo que le dificulta cantar como antes. Pero si de verdad tiene talento, podría considerarla. Sin embargo, es demasiado joven, no puedo confiarme. El corredor detuvo a la chica, fingiendo presentarla. Miren esta figura. Incluso los comerciantes más experimentados quedan prendados de ella, imagínense una pueblerina sin escrúpulos. Agitó la mano frente a su pecho. Al ver que no tenía mucho busto, la hizo girar. Pecho pequeño pero trasero generoso. Se equilibra. Fíjate bien. La chica movió las caderas con complicidad, provocando que el gigante y la anciana estallaran en carcajadas. Desconocía sus otras habilidades, pero una cosa me quedó clara: el corredor no quería perder dinero y estaba desesperado por vender. Una cortesana con antecedentes penales sería difícil de dejar pasar. Me llevé la mano a la frente y agité la mano. Me los quedo. De ahora en adelante, estos 3 son mi familia. Llevarán mi apellido Zhang. El gigante se llama Barret Zhang. La anciana se llama Anya Zhang. Y esta chica es Silas Zhang. Alquilé una carreta de bueyes para llevarlos a todos de vuelta al pueblo. En el camino hablamos sobre cómo lidiar con esos sinvergüenzas. Barret flexionó un brazo casi tan grueso como mi muslo. Soy fuerte. Déjame ir primero. Un solo puñetazo basta para noquear a 5, aconsejó Anya con suavidad. Siempre eres tan grosero. Amara, dijiste que la madre de ese sinvergüenza finge estar enferma. ¿Cuáles son sus síntomas? Negué con la cabeza. Esa anciana es increíblemente astuta para robar. Cuando pierde una discusión, se lleva las manos al pecho, se revuelca por el suelo y gime, fingiendo un ataque al corazón para salirse con la suya. Anya soltó una risita. Eso no es problema. Me estoy muriendo de todas formas. Déjenme que me encargue de ella. Mientras hablaba, tosió levemente y se secó la boca con un pañuelo, que volvió a quedar manchado de sangre. Silas lo vio y adoptó una pose coqueta, moviendo las caderas y pestañeando, dando a entender que pretendía seducir a Kailin.
Le subí el cuello de la camisa y le di un ligero golpe en la nuca. Tenemos una madre, un hermano mayor y yo. No es tuyo, dijo frotándose el cuello con la mirada perdida y los ojos vidriosos, antes de sentarse obedientemente. Un carro lleno de asesinos expertos, cada uno con sus propias habilidades. Pronto tuvimos un plan. Esa misma noche, Kailin, borracha, merodeaba de nuevo frente a mi casa, como siempre. Esta noche fui yo quien lo llamó a propósito. Oyó mi voz y empezó a golpear la puerta. Al ver que lo llamaba pero no abría, recurrió a su táctica habitual, trepó la pared y se dirigió directamente al dormitorio. Barrett y yo esperábamos fuera de la puerta. Silas dijo eso en el burdel. Aprendió un truco para tratar con los hombres, que garantizaba que, después de probarlo una vez, Kailin jamás se atrevería a acercarse a una mujer de nuevo. Insistió tanto que al final accedimos a dejarlo pasar primero. Barrett abrió una rendija en la ventana. Desde dentro oímos una risa seductora, como de campana, mezclada con la respiración pesada y entrecortada de un hombre. Barrett susurró: «El truco de Silas no es realmente drenarlo hasta la muerte, ¿verdad?». Respondí: «Anya está dentro con él. Dudo que Silas se atreva a hacer algo indebido». Antes de que terminara, un grito espeluznante surgió desde dentro. «Ah, no, no, no». El chillido ronco fue largo y repetitivo. Se me puso la piel de gallina. Si castraran a un hombre probablemente gritaría igual. Se oyeron otros estruendos y golpes. Parecía una pelea. Barrett abrió la puerta de una patada y entramos corriendo. Vimos a Kailin boca abajo en la cama, con el trasero levantado y los pantalones a medio bajar. Se retorcía agarrándose las nalgas y gritando desconsoladamente. Silas le sujetaba el cuello con las piernas, una mano le daba palmadas en el trasero mientras con la otra le golpeaba sin piedad con el rodillo. Kailin gritó: «Para, por favor, duele. Duele muchísimo». La voz de Silas resonó como una campana de bronce. «Entrar a escondidas en la habitación de una mujer a medianoche, hijo de puta. Te voy a clavar esto en las costillas. A ver si te atreves a hacerlo de nuevo». Me quedé paralizada, no solo porque el mudo estuviera hablando, sino porque la voz de Silas era claramente la de un hombre. Enya entró con calma, con voz serena. «Amara, tranquila, estoy bien. Mi hermanita, no, mi hermanito Silas también está bien». Barrett amordazó a Kailin con indiferencia, sujetándolo mientras lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente. Silas, aún ocupado, apretó los dientes al golpear. Seguía fingiendo quejarse. «¿Crees que no me doy cuenta de que lo estás disfrutando?». Colgamos a Kailin de las vigas toda la noche. Escuchando sus quejidos ahogados, dormí plácidamente como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Justo al amanecer, los aldeanos salían a los campos. Con lágrimas en los ojos caminé despacio, paso a paso, hacia la casa del jefe. Más de la mitad del pueblo se reunió detrás de mí. En ese preciso instante la madre de Kailin se revolcaba por el suelo en el patio del jefe, haciendo un berrinche, intentando obligarlo a darle a su familia el mejor terreno del pueblo. Entré de golpe. «Ante todo, debes hacer justicia en mi favor». Anoche esa sinvergüenza de Kailin volvió a entrar en mi casa, directo a mi habitación. Chifli se quedó mirando con el rostro desencajado por el asombro. Una viuda atreviéndose a hablar tan abiertamente de semejante asunto en público. ¿Acaso ya no le importaba su reputación? Los aldeanos estallaron en un alboroto. «Viuda Zhang, ¿de verdad pasó la noche en su casa?». Asentí. La multitud estalló en un murmullo. La madre de Kailin se levantó de un salto como una carpa que salta del agua, y aplaudió con alegría. «Mi hijo es increíble. Ya lo oyeron todos. Esa viuda ahora le pertenece a mi hijo». En ese preciso instante aparecieron Barrett, Anya y Sela, escoltando a Kailin, que estaba atada y amordazada. La vieja bruja dio un pisotón y gritó: «Zorra barata. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu propio hombre? Liberen a mi hijo ahora». Grité. Me equivoqué. Él no pasó la noche en mi habitación. La vieja bruja fulminó con la mirada. ¿Sigues negándolo? Chifli echó un vistazo, reconociendo que Barrett, Anya y Sela no eran aldeanos. Preguntó:
¿Quiénes son ustedes tres? Son mi familia. Respondí. La vieja bruja clavó inmediatamente la mirada en Selah, y su voz rezumaba veneno. Así que es esta zorrita. Si te atreves a faltarle el respeto a mi hijo, no te dejaré entrar. Tan joven y ya tan descarada, ¿qué hombre te querría? Eres una vergüenza para tu familia. Claramente necesitas una lección. Con tan poco pecho, ¿cómo vas a dar el pecho? No eres tan buena como tu hermana mayor. Pero tienes las caderas anchas. Probablemente tendrás hijos sin problema. Los dos serviréis a mi hijo. Solo así quedaré satisfecho. A un lado, Kailan intentaba escupir el calcetín asqueroso que tenía metido en la boca. Gritando, no lo quiero. Es un... Selah le había dado un ligero giro a la muñeca de Kailan. Kailan chilló de dolor, le volvieron a meter el calcetín y sus palabras se volvieron a ahogar. La escena era caótica. El jefe gritó durante un buen rato antes de que finalmente se restableciera el orden. Dijo con severidad, viuda Zhang, puesto que ese sinvergüenza pasó la noche en su casa, ya sea con usted o con su hermana, debería casarse pronto para zanjar el asunto. Esas pocas hectáreas de tierra que compraste hace años serán una excelente dote para tu nuevo marido. Se me heló la sangre, pero fingí sorpresa. ¿Qué tiene esto que ver conmigo o con mi hermana? Sobre todo, por favor, cuida tus palabras y no arruines nuestra reputación. Caramba, exclamó Chifli. ¿Qué dije mal? Ustedes dos son tan descaradamente seductoras. ¿Qué reputación les queda? Gritó también la vieja bruja. Si no fueron ustedes dos, ¿quién se acostó con mi hijo anoche? El arroz ya está cocido. Ahora no puedes negarlo. En ese momento, Anya dio un paso al frente con gracia, con voz suave y tímida. Anoche, cuando ese joven se metió en la cama, era mi cama. La vieja bruja escupió furiosa, vieja bruja podrida, no te atrevas a decir tonterías. Anya continuó imperturbable con el rostro sonrojado como una flor de durazno y la voz suave como el agua. Anoche se metió en mi cama y susurró, ¿te sientes sola? Mi esposo lleva casi 20 años fuera, su cuerpo caliente pegado al mío. Me mantuvo caliente toda la noche. La escena volvió a convertirse en un caos. Los gritos resonaron durante un buen rato antes de que finalmente se calmaran. Dicho esto, viuda, puesto que ese sinvergüenza pasó la noche en tu casa, ya sea contigo o con tu hermana, deberías casarte pronto. Las pocas hectáreas de tierra que compraste hace años constituirán una excelente dote para tu nuevo marido. ¡Qué cálculo tan astuto! Se me heló la sangre, pero fingí sorpresa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con mi hermana? No digas tonterías y arruines nuestra reputación. La mayor, furiosa, exclamó, ¿qué tonterías he dicho? Ustedes dos son tan seductoras. ¿De qué reputación podemos presumir? La vieja bruja también clamó, si no fuiste tú, ¿quién se acostó con mi hijo anoche? El arroz está cocido, ni se te ocurra negarlo. Enya salió con gracia, sonriendo tímidamente. Anoche este joven se metió en mi cama. La vieja bruja dijo enojada, vieja bruja, no digas tonterías. Enya lo describió vívidamente. Anoche un joven se metió en mi cama y me preguntó si me sentía sola. Mi marido lleva muerto casi 20 años. Su cuerpo caliente se pegaba al mío, haciéndome sentir tan cálida en aquella larga noche. Los ojos de la vieja bruja se volvieron venenosos. Sonrió con desprecio. Dices que fuiste tú, entonces fuiste tú. Sin embargo, una esposa debe tener hijos y ser filial con su suegra. Tus manos y pies están viejos y débiles, no puedes trabajar bien. Ahora somos una sola familia, tus dos hijas deben venir a ayudar, dijo Enya. ¿Verdad que es así de sencillo? Ya tengo un hijo y 2 hijas, y soy muy feliz. Si quieres tener hijos, pídeselo a tu hijo. Él no puede tenerlos, no puedo ayudarlo. Como dice el refrán, cuando un hombre se casa, se olvida de su madre. Tengo la edad perfecta para ser su madre. Esto compensa cualquier deficiencia. Soy a la vez su esposa y su madre. La vieja bruja tenía el rostro arrugado y seco a punto de quebrarse. Sus ojos se movían inquietos y recurrió a su viejo truco de fingir enfermedad. Vieja bruja malvada.
Seduciste a mi hijo y le enseñaste malos hábitos. ¿Acaso intentas hacerme enfadar hasta la muerte? Indemnización. Paga mis gastos médicos. Puso los ojos en blanco, se tambaleó y buscó con la mirada un punto plano en el suelo antes de caer. Enya escupió inmediatamente un chorro de sangre, salpicándole la cara a la vieja bruja. Finges estar enferma después de solo unas palabras, pero yo estoy escupiendo sangre de verdad. ¿Qué pretendes? Los gritos de furia de la vieja bruja se perdieron entre los jadeos de la multitud. Enya tragó bocado tras bocado de sangre, era evidente que no era falsa. La apoyé mientras lloraba a mamá, no te mueras. Silas también lloraba, sus sollozos eran agudos y lastimeros. Los aldeanos quedaron atónitos. Barret rugió, agarró a la vieja bruja por el cuello y la levantó en vilo. Le propinó 2 fuertes bofetadas. Enfureciste a mi madre hasta que escupió sangre. Exclamó Barret. Indemnización. Que se le paguen los gastos médicos. Era la primera vez que la vieja bruja recibía un golpe. Quedó estupefacta. Los aldeanos asombrados. La anciana miró el rostro fiero y los fuertes brazos de Barret. Se hacía la valiente pero estaba aterrorizada. No tengo dinero, solo mi vida. Si tienes agallas, mátame. Tenía más de 60 años, si la golpeaba de verdad podría morir. Se sentía satisfecha, pero alguien más sabía cómo lidiar con ella. Silas agarró a Kailin. La vieja bruja no se había dado cuenta, distraída por la postura seductora y la figura esbelta de Silas. Silas le propinó varios golpes certeros. Kailin gritó y escupió un diente ensangrentado. «Ayúdame, madre. Ayúdame», suplicaban los aldeanos con temor. La vieja bruja gritaba: «Mi tesoro. Deja de pegarle». Pero cuanto más gritaba ella que parara, más fuerte la golpeaba Silas. Kailin se transformó rápidamente en una cabeza de cerdo. Finalmente la vieja bruja cedió. «Basta. Yo pagaré». Dudaba en sacar el dinero. Barret la vio titubear y se lo arrebató todo. Ella pataleó furiosa, pero no se atrevió a armar un escándalo. Barret la llevaba en brazos dando vueltas, asustando a los aldeanos que retrocedían. Todos los presentes son testigos. Mis 2 hermanas son mujeres decentes. No tienen nada que ver con esa familia de sinvergüenzas. Si alguien difunde rumores en el futuro, no me culpen por ser descortés. Nuestra familia regresó a casa, fuerte y triunfante. De camino, nos cruzamos con unos holgazanes que cuchicheaban. Barret noqueó a uno de un puñetazo y derribó a otros 3 de una patada. Esta vez, todos agacharon la cabeza obedientemente. Estaba radiante. Mi buen humor se esfumó al descubrir señales de que habían entrado a robar en casa. Para cuando llegamos, ya había oscurecido. Todo había sido muy apresurado y no había tenido tiempo de revisar la casa. Recién ahora me di cuenta del desorden que había hecho el patio. Los envoltorios de Bonton que había enrollado antes estaban esparcidos por el suelo. Y el barril de arroz estaba medio vacío. Mientras yo estaba en la capital del condado esperando a que el intermediario encontrara gente, Killan había venido a robar. Me apresuré a entrar en la habitación oeste, que llevaba mucho tiempo sin usarse. Al ver la espesa capa de polvo y que las ventanas y puertas seguían intactas, me tranquilicé. «Amara, ¿qué ocurre?» Me giré y respondí: «Nada. Solo pensaba limpiar estas habitaciones para todos». «Sin prisa. Comamos primero». Enya vio los envoltorios de Bantam pisoteados en la tierra. Maldijo a Killan mientras lavaba el arroz y los frijoles. Barret encendió el fuego consolándome. «Maldita sea. Esas 2 toallas de plata son suficiente compensación». Silas no dijo nada. Solo golpeó su cuenco esperando la comida. Era una escena doméstica de lo más normal. La tensión y el miedo que sentía se fueron disipando poco a poco. Golpeé los palillos de Silas. «No golpees el tazón». Silas me ayudó a recoger los envoltorios del suelo. Al ver los envoltorios, le dije a Silas: «Anoche usaste las cosas de mi habitación». Silas hizo una breve pausa. «Los usé con cuidado». «¿Aún quieres usarlos?».
Pregunté rápidamente. Por supuesto que no. No se puede lavar. Tíralo, dijo Silas con calma. Entonces te compraré una nueva. ¿Todavía quieres la que viene en la caja con estampado de lirios? ¿Qué caja con estampado de lirios? Todavía tengo 2 en casa. No necesito que compres una. ¿2 qué? Pregunté. Los rodillos. ¿Cómo van a tocar la comida, Agari? Dijo Silas. Ah. Recordé que la caja de lirios era la caja de colorete que le había dado a Silas anoche. Úsalo sin problema. No lo encontrarás sucio. Tu rostro está tan terso y suave. ¿Qué parte está sucia? Preguntó Silas. Ah, otra vez. Recogiendo los envoltorios aún más rápido, le pregunté, ¿todavía quieres vestirte de mujer? Estoy acostumbrada a fingir. Después de la comida, comentó Anya, el barril de arroz está casi vacío. Dije que compraría más mañana cuando fuera al puesto y luego con torpeza, le di todos mis ahorros al corredor. Solo me queda unas monedas sueltas. Mientras estés aquí, solo podremos comer platos sencillos. Pude ver que tenían historias extraordinarias. Barrett decía ser un bandido de montaña, pero actuaba con integridad, con un aire de autoridad pero sin malicia. Silas provenía de un burdel, pero poseía una fuerza oculta, capaz de herir internamente sin dejar marcas externas. Anya, por su parte, dominaba los 4 libros y los 5 clásicos, y conocía la burocracia oficial al dedillo. Que personas así vivieran como campesinos era un verdadero desperdicio de talento. El agente me había dicho que si querían irse, no podía impedírselo. Anya hizo un gesto con la mano. Somos familia. ¿Por qué tanta cortesía? Silas metió la mano en el bolsillo y sacó una horquilla, dándomela. Esto es para comida, dijo Barrett con sencillez. Si no tenemos dinero, iré a ganarlo. Limpié 3 habitaciones. Excepto la habitación oeste, todos pueden moverse libremente. Esa era la habitación de mi difunto esposo. No volverá a abrirse. Los 3 se adaptaron a la vida de granjeros comunes. Anya pronto se hizo amiga de las tías del vecindario, llegando incluso a ser hermana jurada de 5 de ellas. Silas intentó cocinar durante 3 días y estropeó 2 ollas. Después se maquilló, subió a un carruaje y se dirigió a la ciudad de la prefectura. Barrett ganó un importante desafío de artes marciales e inmediatamente consiguió trabajo en el gimnasio de artes marciales. Todos sabían que en el salón marcial se valoraba la hermandad Jianghu y se protegía ferozmente a los suyos. Esa misma noche me devolvió la plata que le había dado, junto con la cesta de huevos. Por fin pude volver a una vida normal y tranquila. El salón de artes marciales estaba cerca de mi destartalado puesto. Barrett venía de vez en cuando. Ya no tenía que temer que algún sinvergüenza viniera a molestarme. Ni siquiera la tía pescatera, que siempre me daba menos cambio, se atrevió a ir más allá. Se quejó a los demás, ese hombre da miedo. Probablemente sea un delincuente que se esconde de algo. Baja la voz. Que no te oiga. HMPH. Sabía que lo decía para que yo lo oyera. Golpeé la tabla de cortar con el cuchillo de carnicero con un fuerte golpe. Se hizo el silencio. Quienes practican artes marciales siempre tienen heridas y cicatrices. La próxima vez que esos rufianes vengan a cobrar por el puesto, tía, no pongas en riesgo la reputación de mi hermano. Todos quedaron atónitos. Siempre había sido una persona tranquila, de lo contrario, el pescadero no se habría atrevido a engañarme y causarme problemas. El rostro del pescadero se ensombreció. Intentó calmar las aguas. No soy de chismorrear. Todo el mundo lo dice también. Tiene un aspecto feroz y frunce el ceño todo el día. Ya daba bastante miedo durante el desafío. Puede que ni siquiera les caiga bien a los del salón de artes marciales. La gente a mi alrededor intentó mediar. Yo seguí picando el relleno del bantán alzando la voz. ¿Quién lo dijo? ¿Quién más? Señálalo, tía. ¿Quién más lo dijo? Ya no estaba sola. No tenía por qué permitir que me trataran como a un felpudo. Nadie se atrevió a mediar. El pescadero tartamudeó.
Solo bromeaba. Despejé mi puesto temprano y fui a la carnicería a comprar un buen trozo de carne. La pescadera insistió en darme un pescado. Lo acepté con cara de pocos amigos. Todo lo que me había estafado durante años valía mucho más que eso. Mezclé la carne con verduras para el relleno, preparé una bandeja grande de bantanes, compré unas jarras de vino y fui al salón de artes marciales justo a la hora de la cena. ¿Está aquí Barrett Zhang? ¿El chico nuevo y alto? Soy su hermana. Dentro ya están sirviendo la comida. El portero tomó mi moneda de cobre y me hizo pasar con entusiasmo. Un grupo de hombres fornidos estaban reunidos alrededor de la comida. Barrett estaba sentado lejos, sin reír ni hablar con ellos. Zhang Dai, tu hermana ha venido a verte. Te he traído la bandeja. Hermanos mayores. Mi hermano dijo que se le antojaban las empanadillas que preparo. También comentó que sus compañeros del salón trabajan mucho todos los días, así que hice de más para que todos las probaran. El salón de artes marciales estaba tranquilo y la administración no era estricta. Todos dudaron. Le serví primero a Barrett un plato lleno. Los felicité y me reí, y pronto la gran bandeja de dumplings casi se había terminado. Barrett es como una piedra en un pozo sin fondo. No me esperaba que tuviera una hermana tan considerada. Esta chica me resulta familiar. ¿No es ella la del Banton Sushi del Mercado del Este? Es una buena mujer de negocios. Comí allí una vez e incluso me ayudó a comprar vino en la taberna. ¿Quién dijo que Barrett era un fugitivo? ¿Qué fugitivo se escapa con su hermana? Barrett susurró mientras nadie vigilaba tu puesto de Banton, tengo conocimientos de artes marciales. No se atreverían a hacerme nada. No vale la pena que te preocupes. Sonreí. ¿Acaso no puedo preocuparme por mi hermano mayor? Oí que tienes que pelear por comida en el salón de artes marciales, así que te traje algo para que vinieras a visitarme. No quiero que trabajes tanto. Todo el trabajo sucio y pesado te toca a ti. Has perdido peso en tan solo unos días. Mientras hablaba, le metí en los brazos los 2 pares de zapatos nuevos que Anya había hecho y un frasco de la mejor medicina para heridas de Jinchuan de la farmacia. Barrett se tocó con torpeza una herida reciente en la cara. Quiso darme las gracias, pero lo interrumpí. Se quedó sosteniendo el paquete atónito con una sensación desconocida que lo invadía. Al ver a unos hombres que parecían gerentes, les ofrecí el vino. Hermanos, no sabía que en el salón estaba prohibido beber. Como yo lo traje, no puedo simplemente devolverlo. El vino que traje era de buena calidad. Los encargados lo aceptaron, pero dijeron que debían acatar las normas y que no podían beber. Aproveché la ocasión para invitarlos a la taberna a cenar. Aceptaron. Supe entonces que la distancia creada por el desafío podía superarse. Cuando me fui, Barrett ya estaba charlando con los demás hombres. Alguien lo molestó. Oí que tu hermana es viuda. Barrett lanzó un puñetazo. Te mataré. Esa es mi hermana. Cuando regresé al pueblo, Anya estaba sentada en la entrada, charlando con las otras mujeres. Sus manos estaban ocupadas tejiendo cuerdas, pero su boca no dejaba de hablar. No disminuyó el ritmo en ninguna de las 2 tareas. Alguien preguntó, señora Anya, ¿es cierto que el sinvergüenza la visitó por la noche? Un joven de unos 20 años. ¿De verdad es tan bueno? Todos estallaron en carcajadas, reprendiendo al que hablaba por su descaro. La mujer replicó con vehemencia, hablando de desvergüenzas, usted, señora Anya, debe ser la más desvergonzada. Anya rió a carcajadas. Así es. No tengo vergüenza. Tengo esta edad. ¿De qué hay que avergonzarse? Si me avergonzara, si actuara con timidez, ¿acaso no estaría dejando que mis hijos quedaran en ridículo? Callan y su madre eran como cucarachas. Eran invencibles y daban asco encontrárselos. Todas las familias ordenaron a sus jóvenes que se mantuvieran alejadas, para que no se vieran involucradas con Callan como me había pasado a mí. Todos se preguntaban si, de no haber hablado Anya en casa del jefe Lee, diciendo que Callan estaba en su habitación, Silas y yo nos habríamos visto obligados a casarnos con él. En cuanto a la familia de Callan, tuvieron mala suerte.
La vieja bruja huyó a casa de su nieta en la ciudad del condado, y Callan aún se recuperaba. Por fin reinaba la tranquilidad en el pueblo. Llamé a Anya. Anya guardó sus cosas en su cesta de bambú y dijo alegremente: mi hija ha venido a llevarme a casa. Me voy. Anya se levantó con dificultad. Rápidamente tomé la cesta y la ayudé a levantarse. Anya, estás trabajando demasiado, deberías descansar más. ¿Cómo que te cansa charlar? Podría hablar durante 2 horas más. Su expresión de entusiasmo no podía ocultar las ojeras. Sabía que Anya se había esforzado muchísimo para integrarse tan rápidamente en el pueblo. Su habilidad para la costura era exquisita, hermosa y duradera. Cuando una familia del pueblo celebró una boda, Anya se ofreció voluntaria para ayudar con el bordado, trabajando día y noche para terminarlo rápidamente. La familia quedó muy honrada y agradecida con Anya. Las mujeres del pueblo empezaron a visitar a Anya con más frecuencia, y solo entonces la aceptaron de verdad como una de las suyas. De vuelta en casa, Anya me dijo que había trabajado mucho en el mercado, y que me había preparado para cocinar. Le respondí que ella era la que había trabajado mucho y la obligué a descansar. Anya me dijo: ¿qué tiene de difícil? Yo lo pasé mucho peor a tu edad. En aquel entonces mi esposo estudiaba mucho. Ni siquiera teníamos suficiente comida, pero aún así tenía que proporcionarle papel, tinta y aceite para la lámpara. Cada día antes del amanecer, llevaba a mi hijo en brazos hasta lo más profundo de las montañas. Para ganar más dinero, a menudo tenía que escalar acantilados para recolectar hierbas raras. Me ardían los ojos al escucharla. Anya, basta. Es mi culpa por haber sacado estos temas y haberte hecho llorar. Me sequé las lágrimas y saqué varios frascos de medicina de mi bolso. Te he visto frotándote las muñecas, los ojos y las pantorrillas. Debes estar agotada. Le apliqué la pomada a Anya, masajeándole desde las muñecas hasta los hombros. Finalmente me agaché para frotarle los tobillos. Anya se negó varias veces, tartamudeando: no hace falta. Es demasiado engorroso. Imité el tono de Anya. Somos familia. ¿Por qué tanta cortesía? Incliné la cabeza y, siguiendo el método que me enseñó el médico, masajeé con cuidado las zonas rígidas y doloridas. Los pies de Anya estaban cubiertos de callos y viejas cicatrices, fruto de las dificultades de su juventud. Verlos me hizo arder los ojos de nuevo. Puede que no sean riquezas, pero sin duda te dejaré vivir tu vejez en paz. Sí. No malgastes tu energía en mí. Sabes que mi salud es delicada. No sé cuántos días me quedan. No vale la pena desperdiciarlo. Anya, no digas cosas tan pesimistas. Mira, ¿qué paquete incluye el premio mayor de plata que ganó el hermano mayor y la ropa y el rubor que devolvió Silas? Esos 2 conjuntos de ropa gris y azul te quedarán perfectos. Nos preocupamos por ti. Deseamos que tengas una larga vida. Hubo un largo silencio, luego unas gotas de agua cayeron sobre mi cabello. La voz de Anya era ronca. Buena niña. Sois todos buenos hijos. Mi propio hijo y mi hija nunca me trajeron regalos al volver, ni mucho menos me dieron un masaje en los pies. Sé que ambos sienten que no soy digno de ser su padre y aún menos de ser su madre. Apreté la mano temblorosa de Anya. No hacían falta palabras. El contacto bastaba para consolarla. ¿Cómo no iba a comprender el dolor de Anya? Me acarició la cara. Cariño, no llores. Solo entonces me di cuenta de que mis propias lágrimas corrían por mi rostro. Anya, estoy bien. Buena hija. ¿Te gustaría llamarme mamá? Mamá. Ahora tengo una madre. Unos días después, la vieja bruja y Kailin regresaron al pueblo. Vestían ropa y zapatos nuevos. La anciana sostenía un collar de monedas de cobre, alardeando del respeto que le profesaban su nieta, que vivía en la capital del condado, y su nieto político, que residía en Yemen. Afirmaba que cualquier joven que se casara con un miembro de su familia disfrutaría del prestigio de Yemen. Añadió que su nieta aportaría una dote de 100 tals de plata. La vieja bruja habló hasta quedarse afónica, pero nadie le creyó. Todos cerraron sus puertas con llave, reacios a casar a sus hijas con él.
Finalmente acudió a la familia Wang. La familia Wang había sido de cazadores, bastante rica en su juventud, pero todos los hombres de la familia habían sufrido accidentes en las montañas. Ahora, 4 generaciones viven juntas, 3 viudas y una joven. Kailin estaba de pie frente a la puerta de la casa de los Wang, cantando canciones obscenas de los burdeles, provocando a la joven señorita Wang. Tras 3 días de cantos, la señorita Wang abrió la puerta y dijo: «Nuestra familia aprueba este matrimonio». La vieja bruja se burló: «Tu casa ni siquiera tiene tejas verdes. No eres guapa, solo un poco joven y fresca». La señorita Wang ayudó a su abuela, seguida por la señora Wang y la abuela Wang. «Nuestra anciana matriarca no puede hablar, así que hablaré por ella. Nuestra matriarca tiene dificultades para caminar. Es joven y fuerte. Puede trabajar nuestros campos y llevar a nuestra matriarca a pasear. Nuestra matriarca dice que son la pareja perfecta. Celebremos la boda en 2 días y que tu nieta envíe rápidamente los 10 vilanos». La vieja bruja no les tenía miedo. Ordenó a Kailin que apresara a la señorita Wang y la arrastrara a casa. Los 2 bandos comenzaron a pelear. Al ver que Kailin agarraba a la señorita Wang, las otras familias que habían sido acosadas abrieron de golpe sus puertas. «Abuela Wang, no puedes hacer esto. Solo tienes 70 años y ya buscas un hombre que te sirva. Yo tengo 75. Él estaba cantando en mi puerta hace apenas unos días. Creo que él y yo hacemos mejor pareja». «Qué descaradas son ustedes 2. Más de 70 años y todavía quieren casarse. Solo tengo 63 años. Todavía puedo tener intimidad con este hombre durante otros 10 años». Las tías de pelo blanco rodearon a la anciana. «Tu familia quiere robarte un novio, así que elige». La bruja Velan estaba aterrorizada, escondida tras su madre, llorando: «Madre, madre». En el instante en que la vieja bruja alzó la mano, todas las tías se llevaron las manos al pecho y comenzaron a gemir de dolor. Los jóvenes del pueblo, al oír el alboroto proveniente de los campos, corrieron de vuelta con sus azadas. Rodearon a Kailan. «Así que fuiste tú quien insultó a mi madre y a mi abuela». Kailan fue brutalmente golpeado. Su madre, desconsolada, se golpeó los muslos. El ristra de monedas de cobre, destinado a compensar la reputación de las tías, fue arrebatado y repartido entre ellas. La familia Wang se llevó la mayor parte. Esto ocurrió 2 veces más. Las mujeres del pueblo estaban furiosas. Después de eso, cada vez que Kailan veía a una joven, huía despavorido, temiendo que alguien lo obligara a casarse con su abuela. Anya me contó la historia con una sonrisa radiante. No necesité preguntar para saber que la idea había sido suya. La vieja bruja se quejaba ahora por todas partes de que yo causaba problemas y arruinaba las posibilidades de que su hijo encontrara esposa. Yo solo sonreí y le di un regalo. Anya se había convertido en la líder de las tías del pueblo. Barret a veces traía a sus hermanos del salón a las reuniones. Todos los aldeanos sabían que con mi familia no se jugaba. La vieja bruja solo se atrevía a refunfuñar. Ya no se atrevía a acosarme abiertamente. Barret se había asegurado su puesto en el salón de artes marciales. Solo necesitaba un logro importante para ascender. Casualmente un acaudalado escudero ofrecía un banquete y necesitaba una gran cantidad de caza fresca, con la condición de que la piel y el sabor se mantuvieran intactos. El método de caza debía ser preciso, lo que requería gran destreza marcial. El hermano mayor Barret aceptó el encargo. Aunque la noche anterior a la entrega, parte de la presa fue envenenada por los enemigos del salón marcial, por suerte conocía un atajo que se adentraba en las montañas. Al final logramos reunir suficiente caza. Barret se convirtió en la nueva estrella del salón de artes marciales y recibió una gran bonificación. Con dinero extra en casa, finalmente logré convencer a Anya, después de mucho insistir, de que fuera al médico. Los mejores médicos de la ciudad eran 2 hermanos de una familia de médicos. Sus habilidades eran excelentes. Mientras Anya tomara su medicina con regularidad, su esperanza de vida no se vería gravemente afectada. A Anya le preocupaba el costo. Me golpeé el pecho y la tranquilicé. Con 3 personas en la familia aportando dinero, sin duda ahorraremos lo suficiente para la medicina.
Los días pasaron. Aunque hubo algunos contratiempos, la felicidad superó con creces las dificultades. Cuando la última hoja cayó del árbol ginkgo a la entrada del pueblo, Silas regresó con 3 buenas noticias. Primero, el poderoso primo político de Kaelin no era más que un simple miembro de la milicia, no un funcionario ni nadie importante. Ofenderlo a lo sumo conllevaría un acoso menor. En segundo lugar, la vieja bruja y su nieta no se llevaban bien. La vieja bruja se aprovechaba de su edad para extorsionarla. La nieta estaba tan harta que le pagó para que la dejara en paz. Si alguien se encargaba de la vieja bruja, su familia no la defendería. Incluso podrían aplaudir y vitorear. En tercer lugar, los terratenientes de la ciudad prefectural le tenían gran aprecio. Cuando supieron que quería volver a casa, le dieron la escritura de una tienda en la capital del condado, justo en la calle más transitada. Los aldeanos no paraban de hablar de Silas, diciendo que en las ciudades del condado y prefectural, los jóvenes dueños de tabernas y teatros la rodeaban, prueba de su astucia y astucia. Silas lo sabía. Al mostrarme la escritura, resopló: ¿qué sabrán esos ignorantes? Yo no vendí mi cuerpo sin más. El amo tenía estándares muy altos. Tuve que dominar la poesía y el canto para servir a los altos funcionarios. Se dio cuenta de que había metido la pata, tomó 2 sorbos de té y rápidamente cambió de tema, hablando de los extraños sucesos que ocurrían en la ciudad prefectural. Todos actuamos con naturalidad, fingiendo no oír, cada uno concentrado en sus propias tareas. ¿Quién no tiene un pasado? Barrett jugueteaba con un par de dagas que Silas había traído. Anya le rellenó la taza. Despacio, no te atragantes. Guardé la plata y la escritura, luego saqué un conjunto de ropa recién hecha del armario y le dije a Silas que se la probara. Era toda tela que Silas había devuelto. Era, sin duda, mejor que la que se conseguía en la capital del condado, suave y sedosa. Silas se puso el vestido nuevo. Su rostro, ya de por sí guapo, lucía aún más radiante. Hay algunos conjuntos más, pruébatelos. Silas arqueó una ceja. Son ropas de hombre. Le pregunté: ¿quieres ponértelas? Anya y yo no necesitamos mucha ropa nueva. La ropa de Barrett se desgasta rápidamente por el entrenamiento. Silas aún es pequeño y está creciendo, así que necesita cambiarse con frecuencia. Le mandé a hacer 2 conjuntos adicionales. Había calculado las medidas de Silas para hacerle la ropa, pensando en hacérsela el año que viene. El amable sastre me dijo que una niña de esa altura ya era adulta, y que hacerle la ropa más grande sería un desperdicio. Lo pensé un momento y le dije al sastre que le hiciera ropa de hombre, solo un poco más grande. Quizás Silas no podría hacerse pasar por mujer por mucho tiempo. Tener 2 mudas de ropa extra sería útil. Silas tocó las 2 mudas y solo dijo: tengo que ir a la compañía de ópera más tarde para organizar una función para los actores. Me las pondré cuando tenga oportunidad. Al ver que no se oponía, me sentí aliviada y pregunté: ¿y qué hay de la escritura? ¿Qué tipo de tienda quieres abrir? Deja que mi hermana abra un puesto de comida rápida. Esta escritura es demasiado valiosa. No puedo aceptarlo. Silas parecía serio. Somos familia. ¿Para qué distinguir entre lo tuyo y lo mío? Lo mío es tuyo. Aún quería negarme, pero Silas me convenció. Si abro una tienda, la gente pensará que es otro burdel. Mi queridísima hermana, por favor, acéptalo. Trátalo como un negocio familiar. El local ya estaba decorado como restaurante. Al final, la familia decidió mantenerlo como restaurante conmigo como gerente. Tras medio mes de arduo trabajo, por fin abrimos. Mis antiguos clientes y los hombres del Marshall Hall vinieron a apoyarnos. El aroma flotaba en el aire por la calle. Había un gran bullicio y mucha actividad. Los negocios estaban en pleno auge. Pero a los pocos días ocurrió algo inesperado. Un cliente trajo comida a casa y afirmó que su familia se había enfermado tras consumirla. Por más que los demás intentaron defenderme, el hombre no hizo más que gritar que la comida estaba envenenada y exigió una compensación. Siguió insistiendo, preguntándome si me atrevía a probar la comida. Él se la había llevado, quién sabe qué le habría añadido. Ya había lidiado con gente problemática antes.
Sabía que ante tanta gente perder un poco de dinero era insignificante, pero perder mi reputación era grave. Expliqué la situación un rato, tranquilicé a los demás comensales y finalmente, tuve que probar un poco de la comida que había traído. Para cuando terminó el alboroto, ya era hora de cerrar el local. Después de que los dos ayudantes terminaran de limpiar, llevé mi cesta de bambú al pueblo vecino para comprar provisiones. A mitad de camino me mareé y me apoyé en un árbol para descansar. Justo cuando cerré los ojos, oí que alguien se acercaba. Sonreí levemente. «Está aquí». Esperé hasta que la persona estuvo cerca antes de abrir los ojos. Como era de esperar, era Kallen. Sonrió siniestramente. «¿Estás despierto?» «Bien». Jugar con un cadáver no es divertido. No sabía que la droga que usó no tenía efecto. Me había topado con muchos alborotadores. Un matón inútil como él no tendría acceso a venenos raros. Había visto el polvo sin disolver en el fondo del plato. Con solo probarlo supe qué era. Ni siquiera necesité ir a la farmacia. Pude neutralizarlo yo mismo. Era la oportunidad perfecta para atraerlo. Kallen se bajó los pantalones con la intención de abusar de mí. Soy viuda, no una muchacha inocente que no ha visto mundo. Le eché un vistazo a la entrepierna pensando en cómo después de aquella noche, ya no tenía ninguna inclinación a profanar mujeres para forzar un matrimonio. De repente lo entendí. Te estás bajando los pantalones para cagar. Kallen estaba furiosa. Voy a hacerte mía. No pude evitar reírme a carcajadas. No pareces alguien que pueda rendir con una mujer. El impotente canalla montó en cólera. Perra. Todo es culpa tuya. En el pueblo todos dicen que eres huérfano. ¿De dónde sacaste esa familia? Me has arruinado. No creas que puedes vivir en paz. Mi madre dijo que tenemos incontables maneras de torturarte hasta que supliques piedad. Tu casa de tejas verdes y todo tu dinero serán míos. Enarqué una ceja. ¿De verdad crees que voy a dejar que me intimides sin más? Y volviendo a mirarte, ni siquiera creo que seas capaz de intimidar a una mujer, ¿verdad? Kallen, provocado por mi mirada, parecía a punto de perder la cabeza. Maldita zorra, te voy a matar. Se abalanzó sobre mí para estrangularme. Con calma saqué un cuchillo de mi cesta de bambú. El ayudante acababa de afilarlo. Fue increíblemente agudo. La fría hoja brilló y los ojos nublados de Kallen finalmente se aclararon. Gritó. Solo quería tocarte. ¿De verdad vas a matarme? Aunque grites, nadie te oirá. Terminó de hablar y pareció recobrar el valor. No eres más que una mujer. Solo intentas asustarme. Si me matas, tú también irás a la cárcel. Se puso aún más nervioso, incluso acercó el cuello a la hoja. Jaja, si tienes agallas, mátame. Vamos, mátame. En realidad no quería matarlo, pero era demasiado arrogante. Así que sí, levanté el cuchillo y le hice un corte superficial en la piel, profiriendo algunas amenazas. Mi esposo está muerto, pero ¿acaso no sigo viviendo perfectamente? Kallen se quedó paralizada. Giró la cabeza y se encontró con mi mirada maliciosa. Su rostro palideció al instante. Tembló agarrándose el fino hilo de sangre en el cuello, y retrocedió tambaleándose. Di 2 pasos hacia adelante con calma. Kallen se dio la vuelta y huyó, gritando y llorando, gateando y forcejeando, completamente desorientado. Ni siquiera lo perseguí. Tropezó y cayó entre los arbustos, rodando ruidosamente por el precipicio. Me sobresalté. ¿Cómo te caíste? Pensé en bajar a ver, pero al dar unos pasos, vi que el sendero de abajo era casi un precipicio vertical, sin ningún punto de apoyo. Realmente no valía la pena arriesgar mi vida. Al llegar a casa, invadió la conmoción de haber lastimado a alguien y una vaga sensación de miedo. Omitiendo la parte en la que amenacé a Kallen, le conté a mi familia lo sucedido. Pensé que me regañarían por haberlo estropeado todo, pero me equivoqué por completo. Silas aplaudió y rió. Los malvados reciben su merecido. Una buena caída. Enya puso cara de alegría. Esa es mi chica. Barrett frunció el ceño.
Fue un descuido mío. Debí haber ido contigo. Conozco los senderos de la montaña. Podría haber dado una estocada más. Silas dijo: hermana, no te preocupes. Se cayó aquí y allá. ¿Quién sabe? Enya preparó 2 platos de carne más e incluso compró vino, diciendo que era para calmarme. Viendo que a nadie le importaba, lo dejé pasar. Los días transcurrían como agua que corre. Cuando cayó la primera nieve, nuestra familia se reunió alrededor de la estufa, comiendo y charlando. Justo entonces, un alguacil llamó a la puerta. Ya lo esperábamos. Seguramente habían descubierto que Calen estaba desaparecido y me investigarían, así que no nos preocupamos. Pero cuando el alguacil me puso grilletes en las manos y los pies y me arrastró a la fuerza a la cárcel del condado, de repente me di cuenta de que algo andaba mal. Enya incluso perdió un zapato corriendo tras nosotros, gritando: ¿qué ha hecho mi hija? Se la llevan. Ni siquiera la dejan terminar de comer. El alguacil gritó: una viuda que asesina a su marido. Este es un caso de pena capital. De repente se me heló la sangre. El juicio estaba programado para 3 días después. Me encerraron en el calabozo. El caso de una viuda que cometió maritimicidio intencional fue un escándalo en la ciudad. Los carceleros lo comentaban a menudo. Dijeron que mi acusadora había escrito una petición de 5 páginas, repleta de pruebas, que describía cómo asesiné a mi marido. Primero lo drogué y luego aproveché la oportunidad para matarlo y después golpeé su cadáver. Incluso corrían rumores de que los objetos sexuales que vendía estaban hechos de carne humana. No me extraña que estuvieran tan deliciosos. En pocos años abrí un restaurante. Algunos carceleros estaban convencidos de que era un marido malvado, que mataba mujeres y a menudo me insultaban. Otros pensaban que yo, siempre amable y débil, no era capaz de matar. Uno de ellos incluso me consoló. El juez debería regresar antes del juicio. Con él aquí seguro que limpiará tu nombre. No dictará ninguna sentencia errónea. Lo reconocí. Era un cliente habitual de mi puesto de venta de artículos sexuales. Le sonreí con amargura y le di las gracias. Si el magistrado realmente disipaba todas las sospechas, estaría acabado. Porque en efecto, yo maté a mi marido. El método descrito en la demanda, aunque tosco, era en general correcto. Había usado la excusa de una enfermedad para comprarle muchas hierbas al médico. Hierbas que reaccionaron negativamente con la salud de mi esposo. Originalmente mi intención era que muriera lentamente, pero empezó a sospechar de mí. Al final, tuve que matarlo directamente. Tomé un atajo poco conocido hacia lo profundo del bosque, a un lugar sellado hace años, después de que una bestia enorme atacara y devorara gente. Allí enterré sus restos. Oí que los alguaciles buscaban pruebas basándose en el testimonio. Me apoyé en la paja podrida, con la mente hecha un lío. Todos creían que mi difunto esposo y yo estábamos profundamente enamorados. Habían pasado 4 años y nadie había sospechado jamás que yo lo había matado. ¿De dónde surgió esta sospecha? ¿Fue por las fuertes lluvias de hace años que erosionaron la tierra y dejaron al descubierto sus restos? ¿Acaso alguien subió a la montaña y los encontró? ¿O fue el médico quien revisó sus antiguos registros y se dio cuenta de que mi descripción de la enfermedad era inconsistente, y que yo había adquirido hierbas que podían producir veneno? O tal vez fue porque usé la mejor medicina para tratar a Anya, y recientemente había desenterrado la plata que dejó mi difunto esposo, algo que alguien notó. No lograba entenderlo, y no quería pensar más. Este caso se tomó muy en serio, mi familia ni siquiera podía usar plata para visitarme. La noche anterior al juicio, supe que el magistrado por fin había regresado. Estaba repartiendo bonos a sus subordinados y la mayoría de los carceleros estaban borrachos. Barrett y Silas aparecieron misteriosamente en la cárcel. Me llamaron a través de los barrotes y al instante se me saltaron las lágrimas. En el momento en que maté a mi marido, supe que este día podría llegar. Incluso me había imaginado sentada en esta celda, esperando la ejecución. Estaba preparada, pero tras el encierro seguía sintiéndome inquieta. Quizá fuera porque mi vida con mi marido había sido tan dolorosa y mi nueva vida con mi familia tan feliz, que solo pensar en aquel hombre me aterraba.
La idea de volver a aquella vida era insoportable. Por fin había escapado de él y había construido una buena vida. Barrett y Silas me consolaron: no llores. Mañana, después del juicio, quedarás en libertad. De verdad creían que yo era una viuda bondadosa. No sabían que tras el juicio de mañana, mi cabeza podría estar cortada. En ese momento, ya no tenía nada que ocultar. Con lágrimas en los ojos les confesé que en efecto, había matado a mi marido. El esqueleto enterrado en las montañas. No me había atrevido a moverlo en todos estos años. Con los objetos y hierbas escondidos en la habitación oeste, el médico probablemente descubriría que había preparado. Sus registros médicos mostrarían que mis visitas estaban llenas de inconsistencias. Sabrían que estaba coleccionando venenos. Además, mi marido me trató fatal, o mejor dicho, peor que fatal. El magistrado era justo. Pero era la justicia de un funcionario. Él jamás podría comprender lo que una mujer, llevada al límite, debía estar pensando para encontrar el valor de empuñar un cuchillo y matar al marido que una vez fue su mundo entero. Solo sabría capturar al asesino y enviarla a la decapitación. Claro, yo lo maté, así que debo aceptarlo. Cuanto más me consolaban, más lloraba. No tenía miedo a morir. Simplemente me resistía a morir al final por semejante crimen. Y mientras viví, jamás recibí una sola disculpa suya para consolarme. Empezaron a contarme sus propias experiencias como asesinos. Su franqueza hacía que sus palabras sonaran un tanto temerarias. Barrett me secó las lágrimas con torpeza. Me crié con mi abuela, así que nunca tuve una relación cercana con mi madre. Cuando volví a vivir con ella, mi hermano pequeño solo tenía que toser para que todo saliera bien, mientras que todo lo que yo hacía le resultaba una molestia. Para poder ver a mi madre, tuve que hacer sacrificios. Ella entregó la finca, las tiendas y el compromiso matrimonial que mi abuela me había dejado. Al final, hasta el título familiar y la herencia pasaron a mi hermano. Dijo que todos los de fuera afirmaban que yo era más fuerte que mi hermano, que tenía el espíritu de nuestros ancestros. Dado que el título se ganaba por méritos militares, yo debía salir y ganarme el mío propio. Tiempo después, mi hermano cometió un crimen, uno grave que involucró a toda la familia. Mi madre me dijo que asumiera la culpa por él. Dijo que mis méritos militares podrían expiar el crimen, tal vez, sacrificándome solo a mí, se salvaría toda la familia. Como hijo mayor, supe desde niño que todo lo que tenía era para el clan. Estuve de acuerdo. Después mis padres lloraron y suplicaron al emperador y a los altos funcionarios. Al final, solo yo fui condenado a muerte. Cuando estaba a punto de ser ejecutado, otros prisioneros recibieron visitas de sus familias. Pensé que no vendrían, pero sí vinieron, y me alegré muchísimo. Pero nunca imaginé que solo vendrían para decirme que los altos funcionarios sospechaban. Me dijeron que debía confesar que todo era culpa mía, que mi hermano no tenía nada que ver, que con matarme a mí bastaba, pensé toda la noche. Animado por un carcelero, escapé. Probablemente el alto funcionario sabía lo que estaba pasando. En consideración por la vez que recibí una flecha por él en batalla, la seguridad era laxa. Un eunuco incluso me mostró la salida para devolverle el favor y expiar mi culpa. Usé la identidad de un asesino para infiltrarme en una banda de bandidos, me convertí en su líder y luego informé a la corte. Los bandidos fueron aniquilados. Sentía que la vida no tenía sentido, así que llegué aquí como un refugiado cualquiera. Silas suspiró. Provengo de una familia de funcionarios. De niña me escapé de casa con mi hermana mayor y fuimos víctimas de traficantes de personas. No teníamos dónde escondernos. Recordaba que decían que una chica secuestrada, aunque regresara, no sería readmitida en la familia. La mayoría se suicidaría por la vergüenza. Nuestros padres los tachaban de anticuados, pero yo tenía pánico de que mi hermana se hiciera daño. Entonces mi hermana y yo intercambiamos ropa. Ella se vistió de chico, yo de chica. Mi hermana no paraba de llorar. Le dije que cuando los traficantes descubrieran que era un chico, seguramente me liberarían. Salí corriendo para distraerlos. Al principio, no se dieron cuenta de que era varón. Cuando lo hicieron, dijeron que yo era hermosa de todos modos y aún así me vendieron a un burdel.
Nunca llegué a vender mi cuerpo porque llamé la atención de mi amo. Me convertí en la cortesana más importante de la capital. Incluso los altos funcionarios tenían que congraciarse conmigo solo para entrar en mi despacho. Mi amo me apreciaba mucho. A veces suspiraba pensando que yo habría sido un buen agente secreto, que no debería haber cargado con esa reputación. Pero no me importaba. Mientras hiciera el bien, ¿qué importaba cómo? Más tarde Su Alteza mi amo me concedió el favor de medio mes de libertad. Inmediatamente fui a buscar a mi familia. Mis padres habían fallecido jóvenes, preocupados por mí. Mi hermana pequeña aún era muy pequeña. Finalmente me enteré de que mi hermana mayor se había casado. El día que fui a verla, llevaba la misma ropa que cuando nos despedimos. Me reconoció al instante, me abrazó con fuerza y rompió a llorar. Me dijo que todos la acosaban porque estaba sola y que se alegraba muchísimo de que su hermano siguiera vivo. Me golpeé el pecho y le prometí que ahora contaría con su apoyo. Me preguntó si había presentado los exámenes imperiales, si me había alistado en el ejército o si me había dedicado a los negocios. Siempre me había sentido muy capaz, que había hecho muchas cosas importantes por mi amo. Pero al oír sus preguntas, solo me atreví a decir que trabajaba para un noble. Le di mucho dinero e incluso escribí para ayudarla a encontrar un nuevo marido. Pero ella se negaba a divorciarse, insistiendo en que con un buen hermano como yo, su marido acabaría cambiando. Más tarde su marido ofreció oro y plata solo por verme una vez, únicamente por mi belleza. Le advertí que su marido no era buena persona. Pero cosas del destino, descubrió que yo era la cortesana más famosa de la capital. Pensé que me preguntaría si había sufrido todos estos años. En vez de eso me abofeteó, me llamó zorra y dijo que prefería que hubiera muerto a manos de los traficantes. Por muy mal que lo hubiéramos pasado de niños, nunca me había tratado así. Como se parecía un poco a mí, su marido quería ofrecerla a un alto funcionario. Me enteré de la noticia. Casualmente ese funcionario era alguien a quien mi amo quería muerto. Decidí acabar con todo. Esa noche entré en la habitación del funcionario y lo maté. Ella yacía a salvo en brazos de su marido como si no tuviera nada que ver. Mi amo me prometió una nueva identidad, una nueva vida. No le veía sentido. Simplemente llegué aquí a la deriva con los refugiados, y entonces os conocí a todos vosotros. Creía haber sufrido yo, pero al escuchar sus historias, parecía que todos estaban atormentados por el dolor. Les dije, qué difícil ha sido por fin tener una familia. Después de que me vaya, todos deben vivir bien. Hermana, eres una parte irreemplazable de nuestra familia. Pase lo que pase mañana, aprieta los dientes y niégalo todo. No quería preocuparlos, así que asentí, viéndolos marcharse en silencio. Pero en el fondo sabía que podían escapar de su pasado como asesinos porque tenían poderosos protectores. Ahora, todos éramos simples campesinos. El crimen del asesinato podía destrozar a una persona. ¿Cómo iba a escapar? Tras comenzar el juicio, por fin supe quién me había acusado. Seguían siendo Quilán y su madre. Quilán tenía la nariz torcida y el rostro aún más deformado. Babeaba y no podía hablar con claridad. Su madre, demacrada como leña, se esforzaba por empujar su silla de ruedas. Entró tambaleándose en la sala y al levantar la vista, tenía los ojos rojos e hinchados. Me di cuenta de que había llorado hasta casi quedarse ciega. Resultó que ese día, el primo político de Quilán se había estado escondiendo entre los arbustos. Había traído al hombre hasta aquí, necesitaba ver a alguien, vivo o muerto, o la vieja bruja no dejaría en paz a su familia. Apretó los dientes y registró el pie del acantilado, logrando finalmente sacar a Quilán paralizado. Pero la parálisis de Quilán era incurable, lo que significaba que la vieja bruja se aferraría aún más a su familia. Acosada hasta el límite, de repente recordó lo que hice aquel día y, con astucia, intuyó que yo podría haber matado a mi marido. El caso de una viuda que asesinaba a su marido no era solo un chisme del pueblo, resolverlo sería todo un logro. Dada la personalidad del magistrado, no se atribuiría todo el mérito. Incluso el primo político de Quilán podría ser ascendido a un puesto administrativo menor. Con esto en mente animó a la vieja bruja a acusarme de asesinato, pintándole un panorama desolador. Si lograban condenarme, no solo se vengarían,
sino que también podrían apoderarse de mi casa, mi tienda y mi fortuna. Los dos vivirían a cuerpo de rey. Contrató a un oficinista veterano y malicioso que dedujo el procedimiento del asesinato con escalofriante precisión. Y ahora los alguaciles enviados a buscar pruebas regresaban. Primero, tenían que encontrar los restos de mi difunto esposo. El alguacil informó que habían encontrado un atajo desde el pueblo hacia las profundidades de la montaña. Buscaron toda la noche. Efectivamente encontraron un árbol que había sido removido este año. Y junto a eso desenterraron unos restos óseos. Estaban esperando a que el forense los examinara. Después registraron mi casa. Habían cavado prácticamente 1 metro de profundidad. Por supuesto, entraron a la fuerza en la larga habitación oeste, que estaba sellada. Varios hombres llevaron un gran cofre que contenía los objetos sospechosos encontrados en mi casa. Finalmente interrogaron al personal de la farmacia y a otras personas. Presentaron todos mis registros de consultas médicas y compras de hierbas a lo largo de los años. Incliné la cabeza, esperando la sentencia. Abrieron el cofre grande. Sacaron los objetos sospechosos uno por uno, preguntándome si los había usado para matarlo. Vi el rodillo o la azada, el cuchillo de carnicero, pero faltaba el cuchillo de suesador que había usado ese año. Por supuesto, lo negué todo. Para mi sorpresa, vi que Anya me guiñaba un ojo. También me presentaron los informes de las clínicas y farmacias. El médico personal del magistrado los examinó con detenimiento y dijo que no había encontrado nada inusual. Levanté la vista y vi a Silas guiñarme un ojo. Estaba entre la multitud, del brazo de la hermana del médico, parecían hermanos como mejores amigos. Su hermano permanecía cerca, protector, con las orejas rojas y la mirada fija en Silas. Al no encontrarse anomalías en esas dos zonas, los espectadores dejaron de creer que yo hubiera matado a mi marido. Finalmente el forense terminó de examinar los huesos. La prima política de Kailin ya estaba impaciente y preguntaba repetidamente, ¿es el esqueleto de un hombre adulto? El anciano forense se limpió lentamente las manos. Son solo los huesos de un mono grande. Todo el mundo sabe que hay muchos monos en las montañas. En cuanto dijo eso, la mitad de las sospechas contra mí se disiparon. El rostro del magistrado reflejaba una clara vergüenza y disgusto. ¿Qué pretenden ustedes tres? Acusar falsamente a alguien de asesinato es un delito castigado con azotes. Solté un suspiro de alivio. La madre de Kailin lloraba desconsoladamente, gritando que el cielo estaba ciego, golpeándose la cabeza contra el suelo, pero nadie le prestaba atención. Al ver que el magistrado estaba a punto de declararme inocente, el primo político de Kailin gritó de repente: «Señoría, aún hay un testigo». Ha llegado el último testigo. Este testigo puede probar que la familia de esta viuda es toda falsa. Si fuera inocente, ¿por qué necesitaría inventarse parientes? Volví la cabeza para ver al testigo y sentí un escalofrío. Era la hermana menor de mi difunto esposo. La cuñada a la que prácticamente crié Céline Zhao. Era también la persona que más me odiaba, solo superada por su hermano, Julian. Encontré a la familia de su esposo. Céline, todos tus parientes dicen que la esposa de tu hermano era una niña novia de Tan Yangxi, comprada por tu abuelo. Tus padres y tu abuelo fallecieron. Viviste con ella 10 años antes de casaros. Conoces sus antecedentes mejor que nadie. ¿Tiene o no tiene estos familiares? Cuéntanos. Sentía las extremidades heladas. Había algo más que no había revelado. No soy Amara Zhang. La verdadera Amara fue una de las incontables amantes de mi difunto esposo, Julian Zhao. Julian la asesinó en un ataque de ira estando ebrio. Cuando tenía 10 años, acompañé al viejo amo Zhao a la casa de la familia Zhao. Frente al clan, me convirtió en la esposa principal de Julian, unida a él de por vida. Al principio a Julian le agradaba porque era una hermana mayor amable, cariñosa y hermosa. Pero a medida que el negocio de la familia Zhao prosperaba, Julian maduraba. Como yo era mayor que él y se había casado joven, sus amigos se burlaban de él. Dejó de escuchar mis consejos, a pesar de que era lo que su madre me había pedido que le dijera. Tras el fallecimiento del anciano maestro Zhao, mi posición en la familia Zhao se volvió insoportable. Al principio, la antigua amante, la madre de Julián,
estaba furiosa porque yo ocupaba el puesto de esposa principal, impidiendo que el apuesto y talentoso Julián progresara a través de un mejor matrimonio. Más tarde, cuando descubrió que su suegro quería que estuviera con sus hijos, el padre de Julián, me odió profundamente, a pesar de que siempre lo evité y jamás me extralimité. Tiempo después, Julián conoció a la hija de un funcionario. A la joven no le importó la diferencia de estatus entre un comerciante y un miembro de la nobleza y estaba dispuesta a casarse con él. La familia Zhao empezó a conspirar para matarme. Fracasaron, pero el secreto se descubrió. La joven se enteró de mi existencia, se rompió el compromiso y la familia Zhao empezó a despreciarme. Yo solo quería vivir. No había hecho nada malo. Pero hasta la joven Selene me odiaba. Me miraba con resentimiento. ¿Por qué no te mueres? Si murieras, mi hermano podría casarse con la hija del funcionario. Mis padres ya no pelearían. Mi hermano no se escaparía todos los días para evitar a gente como tú. Yo también sería nuera de un funcionario y no tendría que estar comprometida con ese mocoso. Ella ignoraba que su compromiso jamás cambiaría, pues era la clave para la expansión del negocio familiar Zhao. Desde entonces fui la sirvienta que lavaba pies, a la que cualquiera en la familia Zhao podía maltratar. El dolor que Julian me infligió, no quiero recordarlo, cubierta de moretones, viviendo una vida peor que la muerte, era mi realidad cotidiana. En su momento de mayor odio, la familia Zhao maldijo al viejo maestro Zhao. Pero yo sabía que era un hombre bondadoso. Ese era mi último secreto. No soy huérfana. El viejo maestro Zhao lo sabía. Una vez fui hija de un funcionario. Aunque mi padre solo era juez de paz del condado, nuestra familia era íntegra y honesta. Mis padres eran cariñosos y me criaron bien. Hace años el viejo maestro Zhao, llevando en brazos al pequeño Julian, viajaba a casa y comerciaba por el camino. Al pasar por nuestro condado fueron atacados por bandidos. Mi padre, recién nombrado, ofendió a mucha gente para proteger esas dos vidas. El viejo maestro Zhao jamás olvidó tal bondad. Todos los años le traía regalos a mi padre, pero él nunca los aceptaba, diciendo que solo cumplía con su deber como funcionario. Tiempo después mi padre se vio envuelto en una disputa política, fue encarcelado repentinamente y yo me convertí en hija de un criminal. El día que me vendieron al registro de músicos de Jiaofang Kai, el viejo maestro Zhao se enteró y corrió de inmediato a comprar mi parte. Sobornó generosamente al mayordomo, alegando que yo había muerto de una enfermedad. El viejo maestro Zhao dijo, es una mujer. Debes olvidar el dolor y vivir en paz. Dejar un último linaje a su benefactor era todo lo que un pequeño comerciante como él podía hacer. El viejo maestro Zhao nunca le contó a la familia Jiao sobre mi pasado, pero adoraba a Selene, sin mostrar la severidad que solía tener. Que Selene recordara el odio que su familia sentía por mí a tan corta edad e incluso lo imitara. Realmente no sé si el viejo maestro Zhao reveló accidentalmente mi pasado frente a su querida nieta, y ella simplemente lo recordó. Si hoy se supiera que soy hija de un criminal, sería desastroso. Selene guardó silencio demasiado tiempo. El primo político de Kaelan casi la agarró por las solapas para interrogarla. Miré a mi familia. Estaban tensos. Como les había ocultado esto, no habían previsto la variable de Selene. Así es el destino. Entonces oí a Selene hablar en voz baja. Wu nació sin padres. Mi abuelo me contó una vez que el padre de mi cuñada falleció joven. En cuanto a los demás parientes, no estoy seguro. Mi cuñada dijo una vez que si tuviera la oportunidad, buscaría a sus familiares. Debió de encontrarlos. El salón se convirtió en un caos, pero los alguaciles rápidamente reprimieron a los 3 demandantes que intentaban provocar disturbios. Oí que el juez prefectural también estuvo presente hoy. El magistrado no podía quedar más en ridículo. Todo había terminado. Estaba libre. La multitud de espectadores se dispersó. Mi hermano mayor, Barret Silas, y Anya se acercaron corriendo y me rodearon, preocupándose. «Estás muy delgado», exclamaron. «Nuestro bebé ha sufrido». No sabía si reír o llorar. Estuve encerrada 3 días, no condenada a 30 años de trabajos forzados. Tras nuestro reencuentro me di cuenta de que Selene no se había ido. Sus palabras de hacía un momento parecían neutrales.
Pero para Selene, eran una clara muestra de parcialidad. No sabía qué decirle. Una conversación trivial. No teníamos nada de qué hablar. Agradecele que no me haya delatado. A la familia Zhao sinceramente no tengo palabras para agradecerles. Selene habló primero. Parece, cuñada, que has encontrado a tu familia. Enhorabuena. Asentí. Ya no hace falta que me llames cuñada. Son muy buenas personas. Mi familia me rodeó y me acompañó a casa. Oí a Selene murmurar, lo siento. Solo ahora lo sé, sufriste penurias indescriptibles en aquel entonces. No miré atrás. Ella y Julian Zhao eran personas que había enterrado en mi memoria. De ahora en adelante fui muy feliz. No miré atrás. De vuelta en casa, confesé mi verdadera identidad. Todos suspiraron de nuevo. Silas preguntó, tu padre, de apellido Liu, fue magistrado del condado de Anyang, en la prefectura de Wanping. Me sobresalté. ¿Cómo lo supiste? Habiendo llegado las cosas a este punto, nadie ocultaba ya su identidad. Silas me contó que su antiguo amo era un príncipe imperial de la capital. En los últimos años había estado investigando casos de corrupción, limpiando el nombre de muchos funcionarios que habían cometido injusticias. Mi padre era uno de ellos. Como no era un funcionario de alto rango y este lugar quedaba lejos de la capital y del condado que gobernaba, la noticia se había mantenido en secreto. Yo no lo sabía. Ya no era la hija de un criminal. Me sentía eufórica. Los recuerdos de mi infancia volvieron a mi mente. Mi padre tomándome de la mano durante un paseo. Él llevándome a hombros para rezar. Yo jugando manchando su caligrafía con tinta. Su sonrisa cariñosa y exasperada mientras me daba un golpecito en la nariz. Mi hogar. Me pregunté si aún me pertenecía. Anhelaba regresar. Barrett pareció leerme la mente y preguntó, ¿la prefectura de Wanping es un buen lugar? ¿Vamos a verlo? Anya dijo, yo me encargo de los gastos del viaje. También debemos resolver nuestros problemas de identidad. Un lujoso carruaje se detuvo en la puerta. El juez prefectural que venía de la ciudad era el hijo biológico de Anya. El marido de Anya había aprobado los exámenes de bachillerato y su carrera profesional transcurría sin problemas. A mediados de la edad adulta, llegó a ser prefecto. Pero entonces de repente quiso casarse con la tutora de su hija como concubina. Resultó ser su novia de la infancia, viuda desde hacía mucho tiempo. Cuando lo nombraron, la acogió en su casa con la excusa de que le diera clases particulares a su hija. Su marido le era infiel y sus hijos aceptaron a la nueva madre, obligando a Anya a aceptar. Anya intentó mantener la dignidad propia de la esposa de un funcionario. En apariencia estaba de acuerdo, pero cuanto más lo pensaba, más resentimiento sentía. En plena noche provocó un incendio que casi acabó con la vida de toda su familia. Su marido sufrió un derrame cerebral. Su amada quedó desfigurada. Anya fue acusada de asesinato y abandonada a su suerte, dejándola morir sin medicinas. Además, las viejas dolencias de sus años de trabajo se fueron acumulando, y su enfermedad empeoró hasta llegar a este estado. Pero tras los cuidados recibidos recientemente, su energía para discutir era mucho mayor. Visitando a mi marido y a mis hijos. ¿Qué madre tienes? Tu madre murió en aquel incendio hace mucho tiempo. ¿Por qué me llamaste a tu casa? ¿Es porque no puedes conseguirme una nueva identidad? Tu tutora se hizo pasar por mí durante más de una década. ¿No tuviste algo que ver con que no la desenmascararan? Y esta identidad que tengo ahora, ¿no me la diste tú? Dame los billetes, los documentos de identidad y los pases de viaje para toda mi familia. ¿Cuánto debo darte? Todavía tienes que preguntármelo. Fui tu madre durante décadas. Aunque no quisieras, debes saber la gran influencia que tengo sobre tu familia. Lo que creas que vale la reputación académica de tu familia, eso es lo que tendrás que dar. A las 2:30 minutos después, Anya regresó con un grueso fajo de billetes. Nunca en mi vida había visto tanto dinero. Anya dijo que ella tampoco. Una vez resueltos todos los problemas, partimos rápidamente. El carruaje que iba delante pertenecía al juez prefectural. Anya no miró atrás.
Silas, envía una carta a tu antiguo amo. Investígalos a todos por corrupción. Silas asintió con firmeza. El otro carruaje pertenecía a los hermanos médicos. Anya charlaba con ellos, un marido y una mujer. Antes de partir, los hermanos buscaron a Silas con cariño en la mirada. El joven tenía sus sentimientos, la joven los suyos. Solo esperaban la respuesta de Silas. Silas pronunció una sola frase con su voz clara y juvenil. Los dos se quedaron paralizados, luego salieron corriendo, llevándose las manos a la cabeza y llorando. Hoy aparecieron, claramente afectados. Silas, no, él era Silas, el hermano pequeño. Ahora vestía elegantes ropas de caballero. Ni siquiera miró atrás. Simplemente comentó que una relación que comienza con engaños no suele terminar bien. El camino por delante es largo. Si el destino lo quiere, nos volveremos a encontrar. Las ruedas siguieron avanzando. Tenía a mi familia a mi lado. El pasado quedó atrás. Estaba volviendo a ser yo misma. Esta historia nos enseña que la verdadera resiliencia es una decisión consciente. La fortaleza no consiste simplemente en sobrevivir a un trauma, sino en tener el coraje de desafiar los prejuicios, luchar contra la injusticia y construir la vida que merecemos. La historia de Amara demuestra que la familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino la que forjamos a través de una lealtad inquebrantable, la protección mutua y la esperanza compartida de un futuro mejor. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.